Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio aquí de CAN Radio Rec en Español. Los saluda Jonathan Meta desde los estudios de CAN, aquí en Jerusalén, siendo exactamente las 14 horas 2 minutos en todo el Estado de Israel. Ya nos encontramos listos, como digo siempre, para comenzar con este programa que capaz a mucha gente lo agarra por sorpresa. El clima medianamente, con las canciones medianamente, ¿cómo se dirían? Lúgubres, ¿no? Y sí. Sí. Bien, muy bien. Y vamos a explicar un poquito de dónde sale esto. Esto es porque hoy es el Día Nacional en recordación del 7 de octubre, ¿no, Eddie? Exactamente. Es en el día de hoy, es el día que se eligió por parte del Estado. El gobierno ha elegido que sea el día de hoy, el Día de la Memoria del 7 de octubre. Hay actos en la Knesset, en Monte Herzl y en todo el país. Y en ese sentido, por ejemplo, el jefe de Estado Mayor dijo esta mañana, Eyal Zamir, que reconocía la falla por parte del ejército el 7 de octubre del 2023 y además prometió seguir investigando para aprender y corregir, algo que el ejército ha hecho en estos 2 años, por lo menos investigaciones internas de qué ha pasado en cada uno de los kibutzim, en cada una de las fuerzas y brigadas del ejército, más allá de que muchas veces podamos estar de acuerdo con las investigaciones o que en algunos momentos hemos pensado que han sido bastante livianas. Vos sabés que ahora vamos a ver, el acto oficial, digamos, está comenzando en estos momentos y se corta, dicen. ¿A vos se te corta? Se escucha mal, dicen, sí. A ver. Puede ser una cuestión de... Puede ser, ahora lo vamos a ver. ¿Se escucha mal? ¿No se escucha mal? No, no se escucha mal. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa. A ver, es una cuestión de internet. Sí, es una cuestión de internet, me parece. Hay una gran pregunta que uno se hace, que es ¿por qué? ¿Por qué se necesita ¿por qué se necesita un acto del 7 de octubre, ¿no? ¿Por qué se necesita un acto que sea en otro día que no sea el 7 de octubre? Y hay otra pregunta que nos tenemos que hacer, me parece a mí, que es ¿por qué se necesitan 2 actos? ¿Cuál es la necesidad de que hayan 2 actos del 7 de octubre en lugar de uno solo? Y esto es porque en el Día Nacional del 7 de octubre hay justamente una especie el Día Nacional, me refiero a el día que la gente decidió que sea el recordado del 7 de octubre. Hay una especie de acto que organizan las familiares, que organizan otras organizaciones, etcétera, etcétera. Y en el día de hoy hay otro acto completamente separado. Y esa separación es algo que yo no termino de entender. Esa separación es algo que, a ver, creo que solo se puede explicar por el término de que el gobierno claramente quiso separar esto y controlar la narrativa. Y a mí me sorprende que eso no sea parte del acto del día de hoy. En el sentido de que me parece que claramente se debiera de alguna forma incorporar a este acto o aquellos sectores más críticos o tratar de invitar al otro acto a unirse a este. Esto es lo que yo no termino de entender. A ver, pasó una cosa muy importante en el Estado de Israel entre un acto y el otro. Es decir, entre el acto que organizaron los familiares de los secuestrados, por ejemplo, en el Parque Ayarcón el día 7 de octubre por la noche, donde participaron muchos artistas reconocidos de Israel, y el acto que se lleva a cabo hoy, el 16 de octubre, en recordatorio y en memoria de lo que fue la masacre de Hamás el 7 de octubre y también cada uno de los el recuerdo también de los soldados que cayeron y de los civiles que cayeron también, que fueron asesinados el 7 de octubre. Entonces hay algo que pasó fundamental entre estas dos cosas que tiene que ver con la liberación de secuestrados vivos. 20 secuestrados vivos volvieron en medio de estos 2 actos y por lo cual creo que hay menos
menos intención, por lo menos por parte de los familiares de los secuestrados, de hacer algún tipo de generar algún tipo de debate con respecto a esto, de por qué hay otro evento. Bueno, ya lo hemos pasado el año pasado cuando la ministra de Transporte, Miri Regev, organizó también el evento en conmemoración al 7 de octubre del 2023 y ha sido también bastante peculiar su organización. Obviamente estamos en un momento de la sociedad israelí partida. Más allá de que estamos todos muy felices por la vuelta de los secuestrados, hay muchos temas en los cuales no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo qué tiene que pasar en la Franja de Gaza. No nos hemos puesto de acuerdo también cómo debía ser la vuelta de los secuestrados. No nos ponemos de acuerdo con respecto a la ley de enrolamiento. No nos ponemos de acuerdo con respecto a la reforma judicial sí o la reforma judicial no. No nos ponemos de acuerdo con respecto a la continuidad de este gobierno. Si Netanyahu debe continuar en el gobierno, puede tener otro plazo más, otro mandato más liderando el gobierno del Estado de Israel, o quienes piensan que no, que ya no tiene posibilidades, que debería exiliarse, digamos, de la política. Entonces, creo que también esta manera de mostrar lo que fue el 7 de octubre del 2023 desde lugares distintos es una muestra de lo que le pasa a la sociedad. Es una muestra de lo que le pasa a la sociedad y una muestra también de que hay poco consenso y hay poca gente que está trabajando para buscar ese consenso social, obviamente porque cada uno entiende que la responsabilidad viene de otro lugar. Entonces, unos no quieren que los culpabilicen por ciertos fracasos del 7 de octubre. Sí, pero yo eso no lo tomo. Porque creo que... ¿Quiénes son los que no quieren que los culpabilicen por los fracasos? El gobierno. Perfecto. Al gobierno le toca que lo culpabilicen. Este es el rol del gobierno. Si querían otra cosa, que se pongan un kiosco. Que se pongan en un supermercado, que armen, no sé, un negocio. Pero el gobierno entiende que las fuerzas de seguridad son más responsables que ellos. Perfecto, pero no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, el gobierno no quiere que lo responsabilicen por esto. Claro. Le toca. Al gobierno le toca que lo responsabilicen. Y ¿sabes qué le toca? Le toca bajar la cabeza y decir, sí, esto es lo que sucedió. Lamentablemente, nosotros fuimos parte de esto. Yo creo que a veces tenemos una mirada cortoplacista que tiene que ver con tratar de hacer el análisis inmediato. Y obviamente no todos tenemos la capacidad y tampoco el gobierno tiene la capacidad. No es una defensa del gobierno, sino que no tienen la capacidad de reconocer el error. Hoy sí, pero eso en general, Johnny, pasa con todos. El reconocimiento del error, el reconocimiento de la responsabilidad no se realiza de manera inmediata. Generalmente pasa un tiempo hasta que uno entiende y uno públicamente dice, bueno, acá me equivoqué. Y entonces me parece que queremos que lo hagan, ¿ok? Pero tal vez nos estemos adelantando y... Claro, pero es que este es el problema. Yo no puedo querer que nosotros con naturalidad veamos que el gobierno diga, me falta para poder responsabilizarme, necesito tiempo, No. Estas son las funciones del gobierno. ¿Qué hizo Golda Meir cuando comenzó la guerra de Yom Kippur? Que es la guerra con la que se compara esta guerra, ¿no? Y esta es mucho peor, ¿estamos todos de acuerdo? Totalmente. Golda renunció. Entonces, ¿Golda renunció cuándo? Golda renunció ni bien terminó la guerra. Bueno, cuando terminó la guerra. Perfecto. Okay. Pero siempre reconoció su responsabilidad en esto. Entonces, yo lo que digo es, a mí no me cae bien esta historia que estamos tratando de decir de, es normal, tranquilos, es normal que el gobierno tarde porque como cualquier otra persona, no, son el gobierno. Ellos no pueden andar respondiendo como nosotros cuando jugamos con un hermano o la persona que está en la calle. Porque el gobierno tiene que venir y decir, de manera clara, tiene que mostrar esa moralidad que a nosotros nos puede faltar y a ellos mismos les puede faltar en sus vidas privadas, pero no le puede faltar a un gobierno.
Y me parece que esto es lo que no entiendo que no se esté hablando. ¿Se Bueno, entiende? sí, o sea, coincido en gran medida con vos, Johnny, pero me parece también que cuando hablamos de la partición de los actos, de partir actos y obviamente cada uno con su mirada, veamos, por ejemplo, lo que pasa con respecto a Yom HaZikaron, el día de recordación de los caídos en las guerras y en los atentados terroristas. Hay un acto oficial y luego hay actos también de cada municipalidad, de distintas organizaciones, de familias. Quedó Y buena esta creo, sí, la cara. Y creo que eso es lo que va a llegar a pasar. Creo que la sociedad israelí, con respecto a lo que pasó el 7 de octubre del 2023, se va a ir transformando, se va a ir yendo hacia un lugar en particular. Mientras tanto, envío el link para la gente que quiera escuchar por radio. Sí, lo vamos a arreglar. Creo que es un problema de internet, ¿eh? Sí, es un problema de internet. Voy a decir que creo que no es un problema de la computadora, puede serlo, pero creo que es un problema de internet por lo que vengo viendo que está sucediendo acá. Me conecté ahora a mi teléfono, pero no estoy logrando reconectarme al YouTube. A ver, hoy tenemos obviamente muchas cosas y vamos a ir comentando todo. Quisiera empezar un poquito con lo que dijo el primer ministro Netanyahu. Mira, entre paréntesis, no estoy teniendo internet en el iPad tampoco. Me está pasando eso ahora, no sé por qué. Quisiera ir un poquito a lo que dijo el primer ministro Netanyahu. Vamos a arrancar por lo que dijo Netanyahu. David Naase, audio mispar hamesh kodem. Vamos a escuchar al primer ministro Netanyahu, vamos a escucharlo lo que dijo en un discurso que hizo hace una horita, 2 horas. Vamos a escuchar al primer ministro Netanyahu. מאז פרוץ המלחמה, בשמחת תורה לפני שנתיים, אנחנו חושבים בכל יום על גיבורינו שנפלו. אני יודע את גודל יגונכם. אני מכיר את החיים שהשתנו באבחת חרב. אני מכיר את הרגע שבו פתאום התברר לנו עד כמה החיים שלפני היו מאושרים. ואני מביע בפניכם את הוקרת העם שחייו מובטחים בזכות יקיריכם שנפלו. עופרה סמיח, אמו של לוחם סיירת נחל, עידו סמיח, זיכרונו לברכה, עופרה אמרה, הבן שלי הוא לא סתם חלל ריק. הבן שלי הוא היסוד שעליו בונים את המדינה. זה כל כך נכון. הבנים והבנות המופלאים שלנו, שמסרו את נפשם במערכה, הם אבני היסוד של תקומת ישראל. יהודים, דרוזים, נוצרים, מוסלמים, בדואים, צ'רקסים, וגם בני קבוצות אחרות. הם פעלו שכם אל שכם להשגת כל מטרות המלחמה. ואנחנו אכן נשיג את כל מטרות המלחמה. Bueno, hasta ahí Netanyahu que dice, al final del discurso dice algo muy interesante. Él dice, todas estas personas de diferentes sectores, etcétera, trabajaron para conseguir todos los objetivos de la guerra y nosotros vamos a conseguir todos los objetivos de la guerra como si fuera una cuestión más relacionada, lo voy a decir así,
una cuestión más relacionada al futuro. Si se me permite hacer el análisis de lo que está diciendo Netanyahu, el análisis sintáctico, semántico. Es bastante interesante esa cuestión. En el medio, en el día de ayer, volvieron más cajones con cuerpos de secuestrados y tenemos información ya de quiénes son, ¿no? Exactamente, porque se trasladaron otros 2 ataúdes con los restos de 2 rehenes asesinados, 2 rehenes israelíes. Estamos hablando de Inbar Haiman, que participó en el Festival de Nova, y también de Mohamed El Atrash, quien era soldado del ejército de Israel. Los ataúdes, los féretros, fueron recogidos por la Cruz Roja desde Hamás en la ciudad de Gaza y luego entregados a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel, quienes los trasladaron desde la Franja de Gaza hacia Israel. En el Instituto Forense Abu Kabir fueron identificados como Inbar Haiman y Mohamed El Atrash. Haiman, de 27 años, era estudiante de comunicación visual en Haifa, fue asesinada por terroristas en el Festival de Nova, y luego su cuerpo fue secuestrado y llevado hacia la Franja de Gaza. El Atrash, de 39 años, padre de 13 hijos y originario de Sawa, quien se desempeñaba como rastreador en la Brigada Norte de la División Gaza, fue asesinado también el 7 de octubre y su cuerpo fue llevado hacia la Franja de Gaza. Estamos en una situación, Johnny, en la cual hoy en día tenemos 19 cuerpos de israelíes en la Franja de Gaza. Eran 28, hoy quedan 19. Jamás da indicios de decir no tenemos más, pero ciertas fuentes israelíes afirman que jamás podría entregar y podría tener un número de secuestrados, asesinados en su poder de 2 dígitos, que estamos diciendo por lo menos 10 israelíes estarían en manos de Hamás, o que Hamás podría alcanzar esos cuerpos para devolverlos. Hoy hay una reunión importante, o se está esperando que se lleve a cabo una reunión importante también en Egipto, donde le están poniendo presión a Israel. ¿Para qué le están poniendo presión? Para que la cuestión de la devolución de los secuestrados no sea la clave para quitar este alto al fuego, para salir del alto al fuego y volver a los combates. Les están diciendo, hay compromisos para seguir con el plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y se puede, más allá de que no se devuelvan a todos los cuerpos en este momento. Como lo repito, Israel cree que Hamás no está haciendo suficientes esfuerzos para devolver los cadáveres cuyas tumbas conoce o sabe dónde están, pero que ellos admiten que van a tardar bastante tiempo en localizarlos. Es muy interesante, ¿sabes por qué esto, Eddie? Porque una fuente israelí dice esto que vos estás diciendo. ¿Por qué no nos explican en base a qué lo saben? Y esta pregunta que estoy haciendo es una pregunta lógica. Una pregunta que nos hicimos en el programa, antes del programa. Claro, y voy a hacer más. ¿Por qué todos los que publicaron esto, no estoy hablando de influencers, estoy hablando de medios, ¿por qué todos los que publicaron esto no están diciendo de dónde, no se están preguntando en base a qué se cree que Hamás tiene más? Yo dudo de Hamás cuando dice no tenemos más, y creo que entiendo por qué Hamás quiere decir que no tiene más. Ahora, también entiendo por qué fuentes israelíes pueden decir lo contrario, que es la intención de marcar que la guerra no terminó y que en cualquier momento podemos volver a pelear. Entonces, me gustaría tener un poquito más de pruebas. Y ahora ustedes me dirán, Johnny, vos le estás creyendo a Hamás, estás loco. No, obviamente, Hamás lo que está intentando hacer es estirar tal vez este alto al fuego. Claro, yo no lo dudo, pero digo, dudo igual de Hamás y entiendo igual de las excusas de Hamás, como entiendo las excusas de la fuente israelí que se niega a decir quién es,
que todos sabemos quién es, dudo igual de esta fuente que no explica de dónde sabe que hay esta información. No es que el Shabak dijo tenemos esta información o el ejército dijo tenemos esta información. Es una fuente israelí y ese grado de anonimidad a mí me hace hacerme preguntas, particularmente después de que en el día de ayer, en la noche del miércoles, Estados Unidos haya negado que jamás esté en violación del acuerdo. Es muy interesante esto. Dependiendo de donde uno se informe, y esto pasa constantemente, el otro día lo comentamos por una cuestión de fútbol, uno ve que la tapa, el titular, es Netanyahu, Trump le dijo a Netanyahu que si tiene que volver a atacar en Gaza, lo puede hacer. Cuando uno ve toda la frase es, si quiere volver a atacar en Gaza, lo puede hacer si yo se lo digo, lo cual es muy interesante la versión, pero, y esto me parece más interesante, también dijo Estados Unidos, y esto salió de Estados Unidos, que jamás no violó el acuerdo. La frase textual es: hemos escuchado a mucha gente decir jamás violó el acuerdo porque no se han devuelto todos los cuerpos. El acuerdo que teníamos con ellos era recuperar a todos los rehenes vivos, algo que ellos cumplieron. Esto lo dijo un asesor de Donald Trump. Un asesor de Donald Trump. ¿Entienden? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, evidentemente, lo que se está marcando acá es que Estados Unidos tampoco cree que todavía sea el momento de decir que hay violaciones, como Israel pareciera ser que se apuró en decir, y por eso es que dudo de esta fuente israelí que nos está diciendo a nosotros de repente, están todos tienen más cuerpos para conseguir. Ni la una ni la otra. Lo que digo es, me encantaría tener o esta información del Shabak, porque el Shabak es quien lo investiga, o que me expliquen por qué saben que hay más. Pero esto no está sucediendo, y con estos dichos de Estados Unidos, me parece que está quedando claro que acá estamos viendo jugarretas de ambos lados en el marco de esta guerra. En el medio, Eddie, Egipto también apareció y dijo de manera muy clara, quieren desplegar, vos ayer decías 1.000 ahora, ellos dicen ahora queremos llegar a 10.000. No sé, ¿qué está pasando? A ver, exactamente. A ver, las negociaciones entre Israel y Hamás han entrado en una nueva etapa, más allá de la cuestión de la devolución de los secuestrados asesinados, con Egipto proponiendo el despliegue de hasta 10.000 efectivos de seguridad palestinos en Gaza, como parte ya de la segunda fase del acuerdo o del plan de 20 puntos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto lo comunica el Wall Street Journal. Esto es muy importante, Johnny, porque lo que está indicando es que ya hay negociaciones obviamente abiertas para la segunda fase, para que se aplique la segunda fase del acuerdo. Más allá de lo que de las imágenes que vemos en la Franja de Gaza, con terroristas de Hamás aniquilando a cualquier tipo de enemigo y hasta colaborador de la autoridad palestina, porque hemos tenido información dentro de la Franja de Gaza en las últimas horas que, por ejemplo, asesinaron a una mujer y a sus hijos por ser esposa y hijos, obviamente, de un activista de la autoridad palestina dentro de la Franja de Gaza. Inicialmente, la fuerza esta de 10.000 efectivos palestinos en Gaza estaría compuesta, como venía diciendo ayer, por 1.000 oficiales entrenados en Egipto y Jordania para ayudar a estabilizar la franja y garantizar así la seguridad tras el alto al fuego. Las autoridades egipcias esperan ampliar el contingente con el tiempo, pasar de 1.000 a 10.000, pero se espera también, obviamente, que Israel se oponga a cualquier acuerdo que involucre a la autoridad palestina o a una presencia armada palestina considerable en Gaza. Esto tiene que ver, Johnny, porque ¿te acordás los 5 puntos que marcó en una conferencia de prensa el primer ministro Netanyahu para finalizar la guerra? Los marcamos ayer. Bueno, hablaba de desmilitarizar la franja y hablaba de que Israel se iba a ocupar también del control militar, que iba a venir una fuerza extranjera a gobernar la franja de Gaza, pero no con la autoridad palestina teniendo armas. Y esa es la cuestión. Pero hasta el momento
yo entiendo a través del plan de Donald Trump que Israel, más allá del discurso público, externo que pueda tener Netanyahu por detrás, lo aceptó. Bueno, mira, ayer, vamos a pasar a eso. Mira, David, Audio Mispar Shalosh. Ayer, ¿cómo se llama? Cristina Manpur, que tiene un programa excelente en CNN de entrevistas, ayer entrevistó al ministro de Relaciones Exteriores egipcio, que les voy a leer el nombre porque no lo conocía yo. Se llama Bader Abdelati, y pido perdón si no estoy pronunciando de manera correcta, Bader Abdelati. Cristina Manpur lo entrevista y le hace esta pregunta que vos estás marcando, Eddie. Le dice, bueno, pero ¿cómo funciona esto? Porque no es que está blanco sobre negro que va a haber una creación del Estado palestino, pero por otro lado no está negado según el acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que va a pasar? Y le hace la pregunta que todos nos hacemos. Yo me acuerdo cuando nosotros vimos los 20 puntos por primera vez, 21 en ese momento, lo que había dicho Mati Roth es una linda expresión de deseos. Pero quiero ponerles este audio, es un poquito largo, ya les advierto, pero me interesa mucho que lo vean, porque me parece que la pregunta de Manpur es muy buena y la respuesta es más interesante todavía. Vamos a escuchar el audio número 3, vamos a escucharlo al ministro de Relaciones Exteriores egipcio en el día de ayer con Cristina Manpur. And Foreign Minister, because that was not, written down in black and white, the idea of a Palestinian state and how it's going to happen, people have said, oh, well, there's a lot of wishful thinking and a lot of nice words that have been written in the 20-point plan, but the real struggle will be this final phase as you just lay it out, because it has defied any resolution for all these decades. So are you convinced as Egypt's foreign minister that this is absolutely part of the plan? That because Benjamin Netanyahu has said we want to bury any idea, him and his coalition have spoken against a Palestinian state throughout this war and beyond. So do you think that finally they and the Americans and the stakeholders believe that this is part of this 20-point plan with a Security Council resolution or a formal negotiating process to bring about a two-state solution? Well, as you know, we have stages and we have phases. So first of all, ending the war, allow food to enter into Gaza, no annexation, no displacement, and then we have to talk about early recovery and reconstructions of Gaza, and we will do it. We are planning to host a conference next month in November here in Cairo with the participation of all stakeholders, including, of course, the United States with its leadership, including UN, World Bank, European Union, Germany, France, Gulf Cooperation Councils, all Gulf countries, Japan, and others. Everybody is fully committed to participate in this very important conference. And of course, we are moving, as I mentioned, step by step. And we believe that in order to bring an end to the Palestinian-Israeli conflict, the only game in town will be, of course, the establishment of or the realization of the Palestinian state. Don't forget the fact that in New York a few weeks ago during UNGA, during the United Nations General Assembly session, 142 countries voted in favor of the two-state solution with the Saudi-French initiative. So let's look to the future and let's move one by one, step by step. What's important now to save the life of the people, to bring them food, to bring them shelter, and then to talk about statehood that's in the Trump peace plan, as well as the political horizon, which is already on the President Trump peace plan. A ver, es muy interesante por varias cuestiones. Primero, a Manpur le dice claramente, mirá, Netanyahu dijo varias veces
que él no va a permitir la creación de un Estado palestino. Su coalición de gobierno también. Hay ministros que han dicho hay que borrar la idea del Estado palestino, que se refiere a Smotrich, creo que no lo nombra, pero se refiere a Smotrich ahí. Y le dice, entonces, ¿esto es posible o no? Y la forma en la que responde, si se fijan, el ministro de Relaciones Exteriores, que él dice, la única forma de terminar esto es el establecimiento del Estado palestino, tiene dos cuestiones que a mí me llaman a analizar. La primera es que él en ningún momento nombra a Netanyahu. O sea, lo que Netanyahu piense o no, me tiene sin cuidado, pareciera ser que dice. Porque ni siquiera se refiere a lo que pudo haber dicho o no puede decir, mirá, es más complejo, Netanyahu tiene una coalición. Puede haber dicho 1000 cosas nombrando a Netanyahu y no lo hizo. Y la segunda, que a mí me parece muy interesante, es que, a ver, este acuerdo se firma en Egipto y se celebra en Egipto. Por lo tanto, yo veo a Egipto, puedo estar equivocado, pero yo veo a Egipto como uno de los grandes ganadores y jugadores en todo esto. Y ellos te están diciendo, mirá, nuestra postura es clara, vamos hacia esto, te guste o no. Y eso es lo que a mí me llama de esta respuesta. Exactamente, porque es digamos, la función de Egipto. Uno, capacitar a las fuerzas para ingresar dentro de la Franja de Gaza, y luego, el día después, ellos hablan claramente del establecimiento de un Estado palestino, la declaración de un Estado palestino y la acción que lleve hacia ese camino. Pero, obviamente, creo que el Estado palestino tiene que, para el establecimiento de un Estado palestino, tiene que haber una decisión de Israel. Para lo que pase dentro de la Franja de Gaza, tal vez la capacidad que Israel tiene de negarse o aceptar es tal vez menor. Claro. No tiene tanto interés internacional. ¿Qué es lo que quiere Israel para la Franja de Gaza? Más allá de que represente una amenaza, y que yo entiendo que tienen que estar todas las condiciones dadas para que no represente Gaza una amenaza hacia Israel. Sin embargo, quienes tienen que tomar la decisión son tal vez los organismos palestinos con respecto a ello. A ver, David Bonenegel, Mispar Shtaim. Vamos a escuchar el audio número 2, porque en el audio número 2 habla Keir Starmer. Y Keir Starmer, que estaba hablando en lo que se llama The House of Commons, ¿no? Que es el Parlamento británico, también se refiere a esta situación, y escuchen bien lo que decía. Este es el audio número 2. Mercifully, the killing and destruction has now stopped, and aid is beginning to enter Gaza. But to be clear, we urgently need to see more aid and faster. All restrictions must now be lifted. The need for food, sanitation, healthcare and shelter are still acute. While the signing yesterday was historic, what matters now is implementation and getting help in as quickly as possible. The UK is providing £20 million in additional humanitarian support to get water, sanitation and hygiene products to tens of thousands of civilians across Gaza. That is in addition to the support that we're already providing. Our 2 field hospitals in Gaza have already seen 600,000 patients. And earlier this month, Mr. Speaker, we evacuated the 3rd group of sick and injured Palestinian children to the United Kingdom, and they are now being treated by the NHS. And we will work with the UN and our partners to go further and faster to provide the aid that is so desperately needed. And, Mr. Speaker, let no one be any doubt that none of this would have been possible without President Trump. This is his peace deal, delivered, of course, with President Sisi of Egypt, the Emir of Qatar, and President Erdogan of Turkey. Alongside our partners, we have also offered the UK's full support to these efforts. Mr. Speaker, we've worked behind the scenes for months with the US, Arab and European nations to help deliver a ceasefire, get the hostages out, get aid in and secure a better future for Israel, Gaza and the West Bank. I am proud of our contribution. And, Mr. Speaker, we are in a position to play this role precisely because of the approach this government takes.
And, Mr. Speaker, that does include our decision to recognise the state of Palestine, because this move, taken alongside our allies, France, Canada, Australia and others, helped lead to the historic New York Declaration, where for the first time the entire Arab League... A ver, es muy interesante. Lo que está diciendo Keir Starmer, y parece que es subirse un poquito al pony, bueno, gracias a que nosotros conseguimos o reconocimos el Estado palestino, gracias a eso se hizo el acuerdo. Lo cual, yo no sé si es verdad, pero veo que todo el mundo está diciendo gracias a mí, entonces creo que él también quiso decir gracias a mí. Claro. No se quiso quedar tan afuera de la fiesta. En el medio hoy nos enteramos ahí de algo que es bastante curioso, que es que familiares de los secuestrados, mandaron una carta hace alrededor de un mes a familias de secuestrados. Exactamente. Por ejemplo, la familia de Alon Oel, sobreviviente del cautiverio, quien regresó el día lunes a Israel, después de 2 años, más de 2 años secuestrado en la Franja de Gaza. Bueno, la familia de Alon Oel recibió una carta suya de hace aproximadamente un mes, escrita durante el cautiverio. ¿Y a través de qué organismo recibió? Bueno, a través de la Cruz Roja. Sorprendentemente, la Cruz Roja habría sido el mediador para que, digamos, le llegue esta carta. Es muy interesante porque en medio del cautiverio y también teniendo en cuenta de que muchas veces hemos tenido críticas internacionales a la Cruz Roja de qué es lo que estaba haciendo durante todo este tiempo. Si tenían, por favor, les pedíamos que tengan contacto con los secuestrados, que llegue en los medicamentos. Al principio de la guerra hablamos de los medicamentos, de que puedan observar y que puedan chequear cuál era el estado de salud de los secuestrados. Bueno, acá hay una información clave. La familia de uno de los secuestrados, son varios, pero la familia de Alon Oel, por ejemplo, dice que recibió una carta de este joven hace aproximadamente un mes. Es decir, contacto directo, en este caso, entre las familias y la Cruz Roja. Y lo que daría también es que habría un contacto directo entre la Cruz Roja y Hamás. La verdad es que a mí me sorprende mucho, me sorprende como a vos, y me genera muchas de las preguntas que vos estás marcando y algo que me decías antes afuera del aire cuando estábamos hablando de este tema, porque los dos estábamos sorprendidos, es que también hace un mes, casualmente o no, es cuando Israel estaba a punto de entrar a la ciudad de Gaza. Correcto. Entonces, me sorprende todo esto, me marca muchas cosas. Pero bueno, a ver, David, יש לנו producer PC, יש לנו מרואיין. ¿Shomea? Ok. Entonces ahí está chequeando, porque me gustaría ya pasar a nuestra invitada del día de hoy. La escuchamos. Exactamente, vamos a hablar con Alejandra López. Ella es sobreviviente del Festival Nova el 7 de octubre del 2023 y hoy, en el día de conmemoración nacional de lo que fue el 7 de octubre para el Estado de Israel, nos parece indicado poder hablar con ella y también escuchar su historia. Hola Alejandra, ¿cómo te va? Te saludan Eddie y Johnny. Hola, hola. A ver, estamos con un problema de sonido, si no me equivoco. Ahí lo vamos a solucionar en un segundito más. Lo vamos a solucionar. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. A ver, ahí creo que ya está, ¿no? Alejandra, ¿nos escuchas? Yo no estoy escuchando. ¿No? Ok. ¿Ahora me escuchan? Bemet. Papá. Llamémosla por teléfono entonces. Ok. Porque sí, parece que hay un problema con la computadora, mientras también le cuenta de ella. Hay un problema con la computadora y entonces se escucha doble. Entonces, como quieren que hagamos restart y qué sé yo, y no quiero perder tanto tiempo, capaz es mejor llamarla por teléfono, me parece más indicado. Era mejor hacerlo por video,
pero me parece más indicado hacerlo por teléfono. Es una pena porque nosotros la vemos y la escuchamos. Pasa que la escuchamos doble por un problema de la consola. A ver, mientras tanto les voy contando algo. Ustedes saben que el gobierno se comprometió justamente a, en este acuerdo de 20 puntos, se comprometió a tener, digamos, de alguna forma, a no anexar Judea y Samaria, porque se entiende que hay diferentes acuerdos políticos que se están llevando a cabo y Trump no quiere esto. De hecho, Trump lo había dicho de manera muy clara. En ese sentido, la semana que viene la Knesset va a votar sobre la anexión, o por lo menos no se bajó todavía del orden del día la anexión de Judea y Samaria, o la aplicación de soberanía de Judea y Samaria del orden del día de la Knesset. Por lo tanto, hay un miedo bastante fuerte de que lo que termine sucediendo es que esto se vote y si no se baja del orden del día, el que termina quedando mal es Netanyahu y es su gobierno y hay que prestar atención a eso. Eddie, vamos con nuestra invitada. Exactamente, como decíamos hace un ratito nada más, vamos a hablar con Alejandra López, sobreviviente del Festival Nova el 7 de octubre del 2023, sobre lo que pasó, su experiencia allí. Hola Alejandra, ¿cómo te va? Te saludan Eddie y Johnny. Hola Eddie, hola Johnny. Esta llamada se grabará. Bueno, nos gustaría que nos cuentes cómo fue tu invitación, cómo recibiste o cómo se te ocurrió la idea de ir al festival y cuáles fueron tus primeros miedos en esa mañana del 7 de octubre. Bueno, pues como recibí la invitación en general, yo era una persona que asistía bastante a festivales y a fiestas de la comunidad, así que fue algo que supe aproximadamente un mes antes. Compré la boleta con mi mejor amiga, mi grupo de amigos, y pues eso fue el comienzo. Y cuando empecé a sentir temor en el momento del festival, yo creo que más que los misiles, cuando los terroristas llegaron a la carretera. ¿Cómo te saluda Johnny? Un gusto. ¿Cómo te acordás de ese momento cuando empiezan a llegar? ¿Vos los ves llegar? ¿Cómo te acordás de ese momento? Pues es que estuvimos cuando comenzó todo el desorden, que empezamos a ver misiles muy temprano, alrededor de las 6 y poco de la mañana. Así que yo estuve aproximadamente media hora en mi lugar donde estábamos todos sentados y nuestras cosas, y ya después de ese lapso nosotros decidimos subirnos al carro y viajar hacia el lado de Reim, hacia la dirección de Reim. Pero allá encontré a un amigo mío en medio de la carretera que estaba parando todos los autos, y en ese momento él nos dice que hay terroristas que llegaron hacia el lado de la fiesta y están matando a todos. Así que lo que hicimos fue hacer la reversa y coger hacia la dirección contraria, pero pues desafortunadamente ya había muchísimos carros en colapso, no se podían mover, así que no tuvimos más opción que salir del vehículo y correr hacia terreno abierto. ¿Cuántos eran ustedes? En el vehículo que viajamos éramos 4 amigos. ¿Y hacia dónde fueron? ¿Cómo escaparon de allí? Nosotros decidimos bajarnos del vehículo, 3 amigas y conmigo y un amigo, y decidimos correr hacia el lado. No sé, creo que la gran mayoría de personas han visto videos en donde hay como un terreno con mucha arena, donde claro, todos corrieron. Bueno, estuvimos al lado de eso. Había una parte que estaba hundida del terreno, pero pues que era abierta. Ahí nos decidimos a esconder un grupo, no recuerdo muy bien, quizás habrían 100 menos, no sé eso con exactitud, pero en ese momento nos empezaron a lanzar granadas en ese lugar donde nos estábamos escondiendo. Así que nosotros nos paramos, mis amigos que veníamos en el auto, y corrimos nuevamente hacia el segundo punto donde nos escondimos, que era en el mismo terreno hacia abajo. Y por como lo estás contando, yo entiendo que pasaron 2 años, pero te quiero preguntar si en ese momento que les empiezan a lanzar granadas, que ves a los terroristas, si en ese momento vos lo que sentís es, bueno, la adrenalina te lleva a menos sentir y más hacer para tratar de salir,
o si en ese momento vos sentías miedo, preocupación, ¿qué se te pasa por la cabeza? La verdad es que yo estaba muy confundida. No entendía nada. Creo que no solo yo, todo el mundo estaba muy confundido. Nadie entendía realmente la situación que estábamos pasando y lo que se venía. Así que más de temor era de confusión, porque realmente nadie sabía lo que estaba pasando. Era como que por un momento pensé que había alguien del festival hecho algo, no sé, o sea, en mi cabeza nunca se me pasó que era este tipo de personas. Alejandra, el comienzo del ataque comienza a las 6:29 con los misiles. ¿A qué hora saliste a qué hora pudiste o qué día saliste de esa zona? ¿Del lugar de la fiesta? Sí. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana. De las 7 de la mañana. ¿Y cuándo pudiste salir de la zona digamos, del OTEF? ¿A qué hora? O sea, de todo el sur, de toda la situación. Yo llegué a mi casa a las 9 de la noche, el sábado. ¿A las 9 de la noche, o sea, el mismo día? El sábado a las 9 de la noche. Mirá, y tuviste, hasta las 9 de la noche, digamos, todavía estabas ahí, digamos, hasta un par de horas antes, estabas todavía en esa región. Pues es que mira, lo que pasa es que yo estuve con una amiga el gran tiempo de horas, porque en algún punto nos separamos de mis otros dos amigos porque empezaron a disparar hacia esa parte, y yo tengo un hijo de 12 años que estaba en Jadera, donde yo vivo con su padre, y yo lo llamé a él para decirle la situación, así que él fue la persona que me encontró el 7 de octubre. Wow. Pues el padre de mi hijo viajó hasta el sur, llegó a las 11 de la mañana, pero en ese lapso hasta las 4 de la tarde que me encontró a otras personas, dejaba a Joaquín, los dejaba allí, viajaba nuevamente al lugar de donde estaba toda esta situación, y ahí a las 4 de la tarde nos encuentra y nos llevó Joaquín. Viaja nuevamente al lugar de la fiesta, todo esto alrededor, recoge la última gente y viajamos hacia el kibún de nuestra casa, hacia la dirección del norte, y dejamos a cada uno de mis amigos que venían conmigo en su casa, así que yo fui la última porque fuimos los últimos que llegamos a la casa. Y Alejandra, ¿qué pasó con tus amigos? Bueno, es un poco difícil hablar de eso porque hace poco también un buen amigo, estamos también pasando el luto de Roy. Claro. Mi mejor amiga con otra amiga, ellas venían en otro vehículo y ellas viajaron hacia la dirección de Rein y ingresaron al Migunit, que quedaba justo al lado de la puerta del Kibbutz Rein. Mi mejor amiga fue asesinada en este Migunit y mi otra amiga fue quemada viva fuera de este Migunit. Wow. ¿Vos hace mucho que vivís acá? Yo vivo acá hace 10 años. Hace 10 años. ¿Y cómo te sentiste después de todo esto que pasó? Pues es que, ¿saben? No es como que me sentí después. Yo siento que hasta el día de hoy yo sigo sintiendo muy vivo ese día. ¿Saben? Como todo lo que pasa en general acá, y hace poco una persona muy cercana a todos decidió acabar con su vida. Entonces es como que realmente nosotros seguimos viviendo en esa situación. Los primeros días, por supuesto, no tuve tiempo ni siquiera para procesar lo que yo había vivido, lo que yo había visto y sentido, porque yo estaba buscando a mi mejor amiga. Entonces tenía mi mente como en localizar a Noy y a localizar a Sigal, y no tenía como hasta el momento que nos confirmaron la identificación de sus cuerpos, como que en ese momento fue el boom de sentir todo. Pero el gobierno o alguien no prestó a los sobrevivientes ayuda psicológica, psiquiátrica, lo que sea necesario. A ver, te digo, es que
cuando tú regresas de una situación así te ingresas al psiquiatra el primer mes, no es algo como que, ¿me entiendes?, te va a ayudar completamente. Sí nos ofrecieron, pero creo que la mayoría no lo inició recién pasó esta situación, sino después, porque creo que a todo el mundo le tomó un tiempo asimilar esto antes de meterse a tratarse con un psiquiatra, y lo digo también por mí. Entonces, no fue que nos prestaran, no, porque nos prestaron ayuda económica y empezaron a abrirse muchas. De hecho, en diciembre yo viajé con un grupo de NOA a Caprici, viajamos, hicimos un retiro. Siento que era más hacia el tiempo de la gente. Alejandra, te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo es la comunidad de Nova? Porque más allá de... han hecho viajes, pero hay un apoyo entre ustedes para poder conversar y abrirse sobre estos temas, digamos, las preocupaciones y traumas que cada uno de ustedes tiene. Bueno, yo te voy a decir que, por lo menos en mi caso personal, yo no es que asista mucho a las cosas que realicen Nova, porque personalmente es algo que todavía me lastima y no me siento preparada, pero sí hay diferentes actividades y encuentros en donde se reúnen sobrevivientes. De hecho, este domingo no estuvimos reunidos toda la comunidad por Roy. Pero nuevamente es como que toda la comunidad, y no conozco todos porque son muchísimas personas, cada uno vivió una situación diferente. Es algo difícil, es algo que, a pesar de que son 2 años como dijiste, siento que la gran mayoría vivimos el 7 de octubre muy vivos todavía. Déjame que te haga la última pregunta, porque también nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero saber qué mensaje tenés vos hoy para darle a la gente a 2 años de esto de que esto haya sucedido, siendo que sos una sobreviviente de esta situación. ¿Qué mensaje encontrás vos para darle a la gente que te escucha hoy a 2 años de esto? ¿A la gente de Israel o a la gente...? Ambas. Bueno, pues a la gente de Israel siento que primero pues es un país fuerte, es un país que se ha levantado de muchas cosas. Siento que debería haber más unión dentro de Israel, porque pues finalmente somos todos uno. Siento que el 7 de octubre golpeó a cada uno de diferente manera, incluso personas que no estuvieron involucradas en ninguna de estas situaciones. Más comprensión, porque siento que ahorita hay muchas personas que afrontan muchas situaciones difíciles en su vida y que quizás no lo ven porque ven a una persona físicamente bien por fuera, pero quizás su alma está pidiendo ayuda. Y hacia la gente del mundo, pues es un poco difícil porque todo este tema pro-Palestina personalmente a mí me afecta de gran manera porque fue algo que se llevaron a mis mejores amigas, y siento que el mundo debería dejar de llevarse por modas y salir de un tema tan ignorante en el que está todo el mundo, que es el defender un estado de terrorismo donde la violación fue parte de guerra, arma de guerra, todo tipo de tortura. Así que mi mensaje para el mundo es que cada vez que se paren con una bandera o que se paren a defender el Estado, como llaman, de Palestina, recuerden que el 7 de octubre murieron muchas personas de todas las maneras posibles. Alejandra, muchísimas gracias por compartir tu historia y por el valor de dialogar con nosotros en estos momentos y compartir tu experiencia aquel 7 de octubre, pero no solamente esa experiencia del 7 de octubre, sino tu experiencia posterior, porque también es muy difícil sobrellevar este trauma, digamos, de sobrevivir a una catástrofe y a una masacre como fue la del 7 de octubre del 2023. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Ahí se iba Alejandra, y también nos tenemos que ir nosotros, porque ya estamos llegando al final. Nada más quiero repasar unas cuestiones políticas que pasaron y lo voy a decir muy rápido, porque en un día como hoy, en realidad ayer,
la Corte Suprema dijo que no hay argumentos para no hacer una comisión estatal de investigación. El Poder Ejecutivo decía que no la hacía por una cuestión de que estaba la guerra y no sé qué, pero la Corte dijo que no hay argumentos suficientes para esto y que ya tiene que suceder. En paréntesis, así lo prescribe la ley. Si no quisieran, tendría que cambiar la ley. Lo mismo marcar sobre esta vuelta de la reforma judicial, y en ese sentido estamos viendo que hay ministros firmando una carta pidiéndole a Herzog que pare el juicio contra Netanyahu. Y esto es algo que el presidente no puede hacer si no hay una amnistía. Y esto es lo que se va a tener que discutir. Exactamente, se subieron al mote del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Qué raro, ¿no? Esta coalición haciendo eso. Hasta acá llegamos por el día de hoy. Nos vamos a ir, nos vamos a reencontrar el día de... el día domingo. Claro, el día domingo. Así que nos vamos a ir, nos vamos a reencontrar el día domingo. Síganos en nuestras redes sociales, CAN en español, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube. Suscríbanse al canal. Al canal de WhatsApp también. Hay un canal de WhatsApp también, es cierto. Así que miren las cantidades de cosas que hacemos, ¿no? Siendo 4. Es increíble. Pero hasta acá llegamos. Nos vamos a reencontrar, como decía antes, el día domingo. No se pierdan el programa porque tenemos mucho para discutir el día domingo, particularmente de estas cuestiones políticas. Exacto. Hasta acá llegamos por el día de hoy. Nos encontramos el día domingo y ojalá sea Eddie con muchas mejores noticias. Chao, shalom. Chao, chao. Chao, chao.